El Compendio Sagrado de Aristóteles, Revelaciones Divinas y Sabiduría Celestial del 322 AC en un pequeño pueblo rural de México, donde el aroma del maíz y el canto de los pájaros danzaban con el viento. Miguel, un devoto católico de 45 años, vivía cerca del amor de su vida, Luisa. Juntos compartían risas, sueños y, lo más importante, una fe inquebrantable. Pero un día, la sombra de la enfermedad llegó a su hogar, llevándose consigo la luz de su felicidad. Luisa cayó gravemente enferma, y el mundo de Miguel se tornó oscuro y desolador. Ante la impotencia, sus rodillas se posaron en el suelo de la capilla del pueblo, frente al altar de la Virgen de Guadalupe, donde imploraba día y noche un milagro que pudiera devolverle a su amada. Con cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. Algunos vecinos empezaron a murmurar, cuestionando la fuerza de su fe y el sentido de sus súplicas. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, Miguel decidió atrapar nuevamente la esperanza escondida en su corazón. Una noche, un sueño extraordinario lo transportó a un universo lleno de luz, donde se encontró rodeado de voces antiguas y sabias. En ese momento, la figura de Aristóteles se presentó ante él, sus ojos destellaban conocimiento. La fe, Miguel, le dijo con gravitas, es un viaje que se alimenta de conocimiento y razón. Miguel sintió que una chispa de comprensión iluminaba su ser. La fe no era solo oración, era también entendimiento. Despertando con un renovado propósito, Miguel se sumergió en las Escrituras, buscando sabiduría en cada palabra. Comenzó a ser un faro de luz en su comunidad, guiando a otros a repensar su conexión con lo divino. Sin embargo, el bálsamo de su transformación no fue suficiente para aliviar el dolor cuando, poco después, el médico del pueblo, un hombre de ciencia respetado, le dio la noticia devastadora: Luisa no tenía esperanza. Al principio, el mundo de Miguel pareció desmoronarse. Sin embargo, recordó las palabras del sabio que lo visitó en sueños. Se aferró a su fe aún con más fuerza, convencido de que un milagro era posible. Miguel organizó una vigilia en la plaza central, invitando a todos, creyentes y escépticos por igual, a unirse en oración. No se trata solo de mí, decía con pasión, sino de redescubrir nuestra fe colectiva. La noche de la vigilia llegó, y el aire vibraba con expectativas. Velas encendidas iluminaban las caras de los fieles, mientras Miguel elevaba su voz al cielo, clamando con fervor. De repente, en medio de su súplica, un silencio sagrado invadió el lugar. La luna brillaba intensamente, y un resplandor cálido empezó a llenar la plaza. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre la multitud, una luz resplandeciente apareció y en un instante, vio a Luisa, rodeada de una energía divina, levantándose de su lecho de enferma. Asombrados, los presentes, incluidos los escépticos, se quedaron boquiabiertos. La multitud estalló en júbilo, pero Miguel, en medio de la celebración, se preguntaba si esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la alegría resonaba en el aire, una sombra de inquietud permanecía en el corazón de Miguel. ¿Qué significaban estas revelaciones para su vida futura y para la fe del pueblo? ¿Había más sabiduría que descubrir en los caminos de Dios? Así, en medio del fervor y la celebración, Miguel se preparaba para su próximo paso, preguntándose si estaba listo para enfrentar lo que aún estaba por venir. La fiesta en la plaza se prolongó hasta altas horas de la noche. La música de mariachis, risas y abrazos llenaban el aire, pero el corazón de Miguel se debatía entre la alegría de ver a Luisa de pie y la ansiedad por el futuro. Mientras los amigos y vecinos lo felicitaban, él sentía que un nuevo capítulo se abría, pero escondía con recelo sus temores. A veces uno se pregunta, ¿es esto real?, musitó él mientras miraba a Luisa, quien sonreía radiante en medio de la multitud. Ella,
siempre enérgica, no podía entender el mar de emociones que surcaban la mente de Miguel. Ella lo abrazó y le susurró: «Miguel, aquí estoy, no es lo que deseabas». Sin embargo, la respuesta de su corazón no era tan sencilla. La vida de Luisa había cambiado. La enfermedad había dejado huellas que no se borraban con una simple recuperación. Había un desasosiego en su mirada. Miguel lo notó y, en voz baja, le preguntó: «¿Cómo te sientes, amor?». Luisa apartó la mirada, como si su mente aún estuviera batallando con su experiencia. «No lo sé», fue como si estuviera en un sueño, pero todavía siento el eco de esa oscuridad. A veces, el miedo a volver a caer me inunda. Las palabras de Luisa fueron un dardo, atraviesan la máscara de celebración. Miguel empezó a darse cuenta de que el verdadero milagro no era solo la sanación física, sino la necesidad de sanar su alma. La conversación lo llevó a reflexionar más allá del momento. Después de acompañar a Luisa a casa, se sentó en silencio en la sala, sintiendo que el eco de las voces sabias de su sueño con Aristóteles resonaban en su ser. De repente, un rayo de luz iluminó la habitación. Miguel se sobresaltó. Se giró y vio un libro resplandeciente sobre la mesa, el Compendio Sagrado de Aristóteles en todo su esplendor. Los ojos de Miguel se abrieron en asombro. Era como si aquel texto lo llamara, esquivando la lógica y llevando su espíritu a una nueva búsqueda. Se acercó, expandiendo sus manos para tocarlo. Pronto habrá revelaciones, pensó Miguel mientras hojeaba las páginas, donde se entrelazaban el conocimiento y la espiritualidad. Cada palabra parecía estar susurrando sobre el significado profundo de la fe en medio de la adversidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel se durmió con la certeza de que su jornada como esposo y líder de su comunidad no había terminado. La fe era una fragua que moldea las almas, y su pueblo necesitaba esa luz. Al día siguiente, Miguel organizó una reunión en el jardín de la iglesia, invitando a todos a compartir su experiencia en la vigilia, a contar cómo las oraciones habían resonado en sus corazones. La sanación de Luisa no es solo un milagro, es un recordatorio de que todos nosotros enfrentamos oscuridades, pero juntos, con fe y conocimiento, podemos iluminarlas, proclamó con voz firme. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de asombro y esperanza. Un murmuro creciente empezaba a surgir. Antonio, un hombre de fe tambaleante, se levantó. ¿Y cómo sabemos que nuestras oraciones no caerán al vacío?, preguntó, buscando respuestas sinceras. Esa pregunta flotó en el aire, como una brisa suave que invitaba a la reflexión. Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad, sonrió mientras su corazón acariciaba la respuesta que también lo iluminaba a él: la fe y el conocimiento no están separados, hermano. La comprensión es la llama que aviva la fe. En este viaje, aprendemos a ver lo divino en lo cotidiano, y eso nos da esperanza. La conversación se tornó profunda, vivaz. Los testimonios fluyeron, abriendo espacios de sanación emocional entre todos. Cada historia era un hilo que tejía una red de amor y apoyo, pero Miguel sabía que esto solo era el comienzo. Su propio espíritu estaba sediento de más. ¿Cuáles serían las siguientes revelaciones que traer el compendio sagrado? Y más allá de la fe, ¿cómo podría transformar el sufrimiento en un puente hacia la luz? A medida que la reunión concluía, sintió el cosquilleo de un nuevo desafío. La invisibilidad de las dudas seguía acechando. ¿Estaba realmente preparado para un nuevo viaje a la sabiduría celestial? Con el corazón palpitante, se despidió de los presentes, sabiendo que el destino aún no estaba claro. Apenas cerraba la puerta detrás de él cuando, una vez más, aquel rayo de luz brilló. En su mente resonó como un eco antiguo: el próximo paso será revelador. La mañana se asomaba con la brillantez del sol, envolviendo al pueblo en una calidez reconfortante. Miguel, aún con las palabras de la reunión reverberando en su corazón, decidió que debía buscar respuestas más profundas. Cada paso hacia la iglesia se sentía como un paso hacia su destino. El aire fresco traía consigo la promesa de cambios y descubrimientos. Al llegar, el jardín estaba adornado con flores nuevas, símbolo de la renovación que también él deseaba experimentar. Se sentó en un banco de madera, respirando el aroma a tierra mojada que evocaba recuerdos de esperanza y vida. Abrió el compendio sagrado, las hojas brillando suavemente bajo los rayos del sol, y comenzó a leer en silencio.
Las palabras parecían danzar ante sus ojos, llevándolo a un lugar donde la fe y la razón se entrelazan. La comprensión es el camino hacia la iluminación, leyó Miguel en voz baja. Sus pulgares acariciaron las líneas escritas, sintiendo que cada palabra tomó vida en su interior. No solo buscaba respuestas para su propia vida, sino también para la de Luisa, y para todos aquellos que lo rodeaban. Cuando volvió a levantar la vista, vio a su vecina, doña Clara, acercándose con un rostro preocupado. Miguel, tengo que hablar contigo, dijo ella, su tono lleno de urgencia. Es sobre Alejandro, mi hijo. Ha estado atormentado por la tristeza y la soledad desde que le diagnosticaron esa enfermedad. Miguel sintió una punzada en su corazón. Sabía lo que significaba luchar contra la oscuridad. Yo estaré contigo, doña Clara. ¿Dónde está él?, preguntó. Ambos se dirigieron a la casa de Clara, un hogar que un día resonaba con risas y hoy parecía sumido en un silencio denso. Al entrar, Miguel encontró a Alejandro acurrucado en su cama. Su mirada reflejó un abismo de dolor y angustia. Miguel se arrodilló a su lado, notando que el joven se encogía ante su presencia. A veces, en la profundidad del dolor, encontramos preguntas que pueden cambiarlo todo, dijo Miguel con suavidad. Tu camino puede parecer oscuro, pero hay luz en cada sombra, y estoy aquí para caminar contigo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro. Soy un fracaso, Miguel. No sé cómo salir de esto. La vida ya no tiene sentido. Con el compendio en sus manos, Miguel se sintió inspirado. ¿Sabes? A veces, depredadores en nuestras vidas buscan devorarnos, pero las palabras de quienes nos aman son el escudo que necesitamos. La esperanza es como una llama, y juntas podemos encenderla. La conversación fluyó entre ellos, mezclada con risas suaves y profundos silencios de reflexión. Miguel compartió historias de Luis y sus propios temores. Lo que más le importaba no eran solo sus palabras, sino el amor que ponía tras ellas. Al salir de esa casa, Miguel no solo había sido un consuelo para Alejandro, sino que había encontrado una nueva fortaleza en su propio corazón. La fragilidad del ser humano se reveló ante él, una verdad universal que conectaba a todos. El poder de la comunidad, el poder de la fe, era capaz de transformar dolor en unión. Sin embargo, Miguel sabía que esto era solo el principio. Ese nuevo propósito despertó dentro de él una inquietud. El eco de los sueños y las visiones de Aristóteles le instaban a buscar más, a explorar en lo profundo de aquellas páginas que aún ocultaban milagros. Al llegar a casa, su mente danzaba con preguntas. Aún había más por descubrir en aquel compendio sagrado. ¿Qué más revelaciones lo aguardaban? Las respuestas a sus dudas brotarían de las páginas que seguía tocando con reverencia. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, el libro brillaba más que nunca en su mesa. Miguel se sentó con la certeza de que lo que estaba por venir sería un viaje transformador. Una voz interna le susurró, la noche es oscura, pero la luz está en ti. En este camino, descubrirás tu verdadero propósito. Con el corazón palpitando de expectación, se preguntó, ¿qué secretos guardaba el compendio? La aventura apenas empezaba. Mientras la luna brillaba intensamente, Miguel sintió una renovada emoción en su interior. Se sentó a la mesa, el compendio sagrado abierto ante él, esperando que las palabras revelaran su contenido oculto. La suave brisa nocturna acariciaba su rostro, y, a su alrededor, el silencio era profundo, como si el universo entero esperara por sus descubrimientos. Con cada página que pasaba, Miguel sentía el eco de los sabios ancestrales resonando en su alma. Frases que hablaban de amor, fe, y el poder de la comunidad lo envolvían, y su corazón latía más fuerte con cada línea. De repente, una frase llamó su atención: el verdadero poder reside en aquellos que están dispuestos a servir. Este pensamiento se instaló firmemente en su mente. ¿Sería eso lo que la vida le pedía? ¿Unirse al sufrimiento de la comunidad y convertirse en un faro de esperanza? El deseo de ayudar a los demás crecía dentro de él como un fuego sagrado. Esa misma noche, recordó a doña Clara y a su hijo Alejandro, y buscó maneras de extender su mano hacia ellos. ¿Cómo podría ser útil? Se levantó y comenzó a escribir ideas en un papel antiguo. Reflexionó sobre cómo cada comunidad posee la fuerza necesaria para cambiar el rumbo de sus historias.
Los susurros de las enseñanzas del compendio se entrelazaban en su mente, y decidió que a la mañana siguiente llevaría un mensaje de aliento a su vecina. Al amanecer, el sol despertó el pueblo con sus tonos anaranjados y dorados. Miguel salió a la calle con una nueva resolución grabada en su pecho. La vibrante vida de la creación lo inspiraba a actuar, quería ser un instrumento para la transformación en su comunidad. Camino a casa de Doña Clara, el aire fresco lo llenaba de energía. Se detuvo en el jardín de flores, recordando que cada una de ellas había florecido a pesar de las tormentas. Pensó en cómo las personas también tienen la capacidad de renacer después de las pruebas. Al llegar, tocó la puerta con suavidad. Doña Clara le recibió, su rostro aún preocupado. Miguel, gracias por venir, dijo ella, su voz un susurro cargado de ansiedad. No sé cómo ayudar a Alejandro, está tan perdido. No te preocupes, doña Clara, respondió Miguel. Hoy quiero que juntos hagamos algo especial. Le propongo que preparemos una reunión con algunos vecinos. Un espacio donde podamos compartir, alentar y dar apoyo. No estás solo. No estás solo, los ojos de doña Clara reflejaron una mezcla de duda y esperanza. Miguel vio en su mirada que aún existía una chispa de fe. Si lo deseas, lo intentaré, dijo con voz temblorosa. Esa tarde, Miguel fue de casa en casa, invitando a sus vecinos. Con cada diálogo, sentía la comunidad más viva. La emoción era contagiosa, las risas y las promesas de apoyo llenaban el aire. Miguel comprendió que cada persona tenía su carga, pero también su luz. A medida que el sol se ocultaba, los vecinos se reunieron en el jardín de Doña Clara. Risas y lágrimas se entrelazaban mientras compartían sus historias. Alejandro, que al principio había sido un alma sombría, comenzó a abrirse, los muros que lo rodeaban se hacían más delgados. Miguel, al observar ese cambio, comprendió que el verdadero milagro no residía solo en las palabras, sino en la acción colectiva, en el amor gestado en la unidad. Mientras la noche caía y las estrellas parpadeaban en el cielo, Miguel sintió que su corazón había encontrado un propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser, la pregunta persistía: ¿qué desafíos se enfrentarán juntos en este nuevo camino de esperanza? El eco del compendio sagrado aún resonaba en su mente, como un susurro que invitaba a descubrir más, mantener la fe y, quizás, encontrar esa luz en cada sombra. La aventura apenas comenzaba, y Miguel sentía que en cada paso, las revelaciones de su propio espíritu estaban por desatar. ¿Estaba listo para recibir lo que estaba destinado a ser? La mañana siguiente llegó iluminada por un cálido rayo de sol que atravesaba el instante con promesas de esperanza. Miguel, aún impulsado por la emoción de la noche anterior, decidió que no podía dejar que este nuevo espíritu se marchara sin más. Caminar por las calles de su pueblo ahora le parecía un acto sagrado, cada paso lo acercaba más al propósito que había encontrado. Se detuvo un instante en su camino para observar a los niños jugando en la plaza. Su risa era música, un canto de alegría resplandeciente que sacudía la tristeza. Miguel recordó su propia infancia, cuando sus preocupaciones eran simplemente sobre qué juego elegiría, y en esa inercia, sintió una profunda conexión con aquellos pequeños. Mientras tanto, en cada hogar, las familias comenzaban a despertar, algunas con la carga de la monotonía diaria, y otras llenas de expectativas por lo que el día podía traer. Miguel tomó una profunda respiración y dejó que la energía de esos momentos lo llenara, listo para compartir su visión con quien estuviera dispuesto a escuchar. Más tarde, al llegar a su casa, se encontró escribiendo fervorosamente. Un colibrí había traído consigo una idea poderosa. Sintió la necesidad de crear un círculo de apoyo, un espacio donde todos pudieran expresarse y liberarse de las cargas que llevaban. En el compartir encontramos la fuerza, escribió con fervor, cada palabra llenándose de significado. Cuando salió nuevamente, comenzó a buscar a aquellos que habían asistido la noche anterior. Cada visita se convertía en una revelación, un encuentro en el que el amor brindaba la conexión necesaria para que los corazones se unieran. Algunos mostraban incertidumbre, otros, en cambio, parecían despertar a una nueva conciencia. Vamos a sanar juntos, les decía con una sonrisa, como quien ofrece un refugio lleno de promesas. Ese día, Miguel sintió que la comunidad comenzaba a moverse como un río, cada corriente se entrelazaba, abriendo espacio para que el amor fluyera.
A medida que hablaban, sus historias se entrelazaban, formando una red indestructible de esperanza. La tormenta que había acechado a cada uno, ahora podía ser compartida y quizás, incluso, aliviarse. El poder del servicio se sentía como un abrazo cálido, y Miguel supo que la vida renacería con cada palabra, con cada mirada agradecida. Al caer la tarde, el jardín de Doña Clara se había convertido en un lugar de refugio sagrado. Las luces de las casas parpadeaban lentamente, mientras los corazones latían al unísono, compartiendo sueños, sufrimientos y risas. Miguel, observando a su alrededor, sintió que cada gesto simple se transformaba en una ofrenda, pero entonces, en medio de las charlas y el ambiente cálido, Doña Clara se levantó con una expresión que parecía condensar el peso de todas las preocupaciones. Miguel, creo que la luz se está encendiendo, pero, ¿qué hacemos con aquellos que no quieren venir? ¿Y si otros se niegan a creer en nuestra causa?, preguntó, la duda asomando en su voz. Las palabras de Doña Clara resonaron en el aire, como un eco desafiante. Miguel sonrió, pero en su interior, un nuevo dilema comenzaba a brotar. Las sombras aún acechaban en su comunidad, y no podía ignorarlas. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar? ¿Cómo podía llegar a aquellos que se resistían a la luz que estaban tratando de construir? La pregunta quedó flotando en el aire junto a las estrellas que comenzaban a adornar el cielo. Miguel sintió que su misión apenas comenzaba, mientras una nueva verdad se gestaba en su ser. La noche prometía más revelaciones y lecciones por aprender. Y así, su mente se llenó de expectativa, ¿qué nuevas pruebas y aprendizajes estaban esperándolo en este camino de luz y fe? ¿Estaba preparado para lo que el destino tenía reservado? Miguel se despertó esa mañana con una inquietud en el pecho. El eco de la pregunta de Doña Clara aún resonaba en su mente, y no podía quitarse de la cabeza la idea de aquellos que se resistían a unirse al círculo de luz que intentaban crear. Miró por la ventana, donde el sol brillaba intensamente, y sintió que cada rayo era un recordatorio de que la esperanza todavía existía, incluso para aquellos que no querían mirar. Decidido a encontrar respuestas, salió de su casa con el propósito de buscar al anciano del pueblo, don Sebastián. Siempre había sido una fuente de sabiduría y consuelo en tiempos difíciles, y Miguel esperaba que pudiera ofrecerle una perspectiva más profunda sobre cómo atraer a los que dudaban. Caminó por las calles empedradas, dejando que el bullicio de la vida cotidiana le envolviera, mientras sus pensamientos danzaban entre la fe y la preocupación. Al llegar a la puerta de la pequeña casa de don Sebastián, Miguel sintió un escalofrío de emoción. Llamó y, casi de inmediato, la puerta se abrió. El anciano sonrió, su mirada llena de compasión. Miguel. Ven, cuéntame, ¿qué trae a este joven tan lleno de luz? Dijo mientras lo guiaba hacia adentro. Una vez dentro, Miguel compartió sus pensamientos y las inquietudes de la comunidad. Se sintió aliviado mientras las palabras fluían, como un torrente de lluvia que apenas había sido contenido. Don Sebastián lo escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando Miguel terminó, el anciano cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Hijo, cada corazón tiene su propio tempo. Algunos necesitan más tiempo para abrirse a la luz. Pero yo me siento impotente ante su renuencia, respondió Miguel con un susurro. Quiero que todos sientan esta luz. Don Sebastián sonrió con sabiduría. La luz no siempre se impone, a veces se invita. Cada uno de nosotros es una estampa de la creación divina, y en esa diversidad hay un propósito. No desesperes, sigue sembrando semillas de amor y comprensión, y deja que esas semillas crezcan a su propio ritmo. Las palabras del anciano resonaban dentro de Miguel, como un eco divino. Comprendió que no podía forzar a nadie a unirse a la luz, pero sí podía ofrecerles un espacio seguro para que sus corazones exploraran lo que sentían. Con una renovada determinación, agradeció a don Sebastián y salió, cargando nuevas esperanzas. El día transcurrió, y Miguel decidió iniciar un taller en el jardín de Doña Clara. Quería crear un espacio donde las personas pudieran expresar sus dudas, sus temores y sus anhelos. La sanación empieza en el diálogo, pensó mientras preparaba el área. Con cada flor que colocaba, sentía que el amor latía más fuerte en su pecho. La tarde llegó, y una pequeña multitud comenzó a reunirse. Faces conocidas y algunas nuevas, miradas curiosas. Miguel tomó una respiración profunda.
Hoy no venimos a dar respuestas, venimos a escuchar y ser escuchados. Las palabras fluían con la sinceridad de su corazón, y pronto se formó un círculo, donde las historias empezaron a fluir, y con cada relato, las almas se acercaban un poco más. Pero justo cuando la atmósfera parecía cargarse de luz y esperanza, la sombra de una figura familiar apareció en el borde del jardín. Era Samuel, un conocido del pueblo, cuyas palabras a menudo llevaban carga de escepticismo. Con una mirada desafiante, interrumpió: ¿por qué insisten en perseguir ilusiones? La vida es dura, y el amor no siempre es suficiente. Los murmullos del grupo cesaron. Miguel sintió un tirón en su corazón. Había esperado este momento, pero no estaba seguro de cómo responder. Su voz tembló un poco mientras hacía frente a la oscuridad. A veces, la luz aparece más brillante en el horizonte más oscuro. Lo que para ti parece una ilusión, puede ser la verdad para otros. La tensión en el aire era palpable. Samuel frunció el ceño. La duda en su mirada resaltaba, y Miguel sintió que todo dependía de este encuentro. ¿Podría el amor atravesar esa muralla de desconfianza? Sería posible. Transformar la resistencia en apertura. Así, en medio del jardín y con el peso de las miradas sobre él, Miguel se encontró en un punto de inflexión, listo para descubrir si el verdadero poder del amor podía iluminar incluso las sombras más densas. La noche apenas comenzaba y con ella, todo un abanico de posibilidades fluyó hacia el aire. La pregunta quedó suspendida entre ellos: ¿sería capaz la comunidad de superar sus miedos y unirse en esta nueva esperanza? La tensión colgaba en el aire como una nube cargada de tormenta. Miguel se mantuvo firme, sintiendo que cada ojo en el jardín estaba posado en él. La pregunta manifestada por Samuel resonó no solo en su mente, sino en las almas de sus vecinos. Las palabras del anciano don Sebastián regresaban a su memoria, recordándole que la luz no podía ser forzada, sino que debía fluir. ¿Por qué te resistes?, Miguel preguntó, su voz ahora más fuerte, con un eco de unción. ¿Qué hay de malo en buscar un poco de esperanza? ¿Por qué rechazar el amor que puede cambiarlo todo? Samuel parecía vacilar, esa chispa de duda iluminando su rostro, pero no estaba completamente listo para entregarse. La esperanza es linda, pero la realidad también es fuerte. A veces, el amor no es suficiente para enfrentar lo que hay en el mundo real. Las promesas vacías no llenan las mesas vacías. Cada palabra que salía de su boca tenía un peso, como si cada frase estuviera anclada en su propia historia de desilusión. Miguel sintió como una respuesta brotaba de lo profundo de su ser, como un río que, liberado de su presa, encuentra forma y propósito. Samuel, el amor no solo llena mesas, también sana corazones. He visto a la gente transformarse cuando se les da la oportunidad de compartir sus cargas. Esta es una comunidad de fe, juntos podemos llevarnos unos a otros en la tormenta. Él miró a los demás. Los rostros mostraban incertidumbre, pero también esperanza. Aquellos que habían estado callados comenzaron a murmurar entre ellos, contemplando la posibilidad de una conexión más allá de su sufrimiento individual. Miguel sintió que su corazón vibraba con fuerza. Era el momento de abrirse y mostrarles lo que significaba la luz. Hemos venido aquí a compartir nuestras historias, continuó, a poner nuestras manos en el mismo yugo. No venimos a negar las dificultades, ni a ignorar la realidad. Venimos a descubrir que, en medio de las sombras, hay un camino de luz. Hoy, hablemos de nuestras luchas, nuestros miedos, y dejemos que el amor nos muestre el camino. Las palabras de Miguel comenzaron a aflorar al grupo una atmósfera nueva, y las miradas de incertidumbre comenzaron a transformarse en gestos de apertura. Una mujer del fondo, con ojos llenos de lágrimas, se atrevió a hablar. Yo he sido escéptica. He visto más dolor que amor en esta vida y no pensé que un taller como este pudiera traerme paz. Pero aquí estamos, respondió Miguel, con la calidez del sol en su voz. Estamos aquí porque creemos que algo puede cambiar. En ese instante, Miguel comprendió que su propósito no era solo hablar, sino también escuchar. Comenzó a reunir bravura y formar un espacio donde todos pudieran compartir sus historias, sin juicios, solo amor y comprensión. Sin embargo, la sombra de Samuel permanecía, un recordatorio constante del desafío que enfrentaban.
Algo en su mirada comenzaba a ablandarse, y eso no pasó desapercibido para Miguel. Poco a poco, las historias se fueron entrelazando. Se hablaba de sueños rotos, de amores perdidos y de pérdidas que pesaban en los corazones. Pero entre cada relato había un hilo de esperanza, un testimonio de cómo el amor había hecho del dolor un recordatorio de la resiliencia y la fe. Con cada palabra compartida, Miguel sintió que el círculo se llenaba de luz. Pero en un rincón de su mente resonaba aún la pregunta no formulada, un vacío que necesitaba llenarse. La noche creció densa, pero el jardín brillaba con una nueva atmósfera. Parecía que un cambio empezaba a gestarse. Pero, ¿podría Samuel, con su carga de desconfianza, abrir su corazón a lo que Dios podía hacer en medio de su escepticismo? El murmullo de esas historias daba paso a una transformación, y Miguel sabía que el momento decisivo se acercaba. ¿Aceptarían juntos el desafío de crear un espacio donde incluso las sombras pudieran encontrar luz? La incertidumbre flotaba en el aire como una fragancia dulce y amarga, y Miguel se sintió un poco más listo para dar un paso adelante, pero sería suficiente para cambiar el corazón de Samuel. En el aire vibraba la pregunta, ¿estábamos todos listos para realmente abrirnos a la luz? La noche se llenó de murmullos, cada voz entrelazada, cada historia un eco de la humanidad compartida. Miguel notó cómo la atmósfera cada vez más se caldeaba con la chispa de la vulnerabilidad. Una mujer, con el nombre grabado en su corazón como Rosa, empezó a desnudarse ante el grupo. Sus palabras, al principio titubeantes, pronto fluyeron con la fuerza de un torrente. Viví años sufriendo en silencio, mis sueños se desvanecieron en el aire frío de la desconfianza y la soledad, confesó, su voz resonando suavemente en el jardín. Pero aquí, en este espacio, siento que no estoy sola. Quizás, solo quizás, el amor que hablan pueda ser también para mí. La magia que propulsó esas confesiones creó una corriente de fe que unía a todos. Miguel observaba con asombro cómo las almas que antes parecían tan distantes, comenzaban a entrelazarse. Cada historia era una llama encendida en la oscuridad, una señal de que la luz podía despuntar entre los corazones adoloridos. Samuel, al fondo, seguía en silencio, sus brazos cruzados sobre el pecho. Aunque su expresión era de escepticismo, las palabras de Rosa comenzaron a abrir pequeñas fisuras en su coraza. Miguel, sintiendo esta oportunidad, se acercó a él con ternura. Samuel, quiero que sepas que estamos aquí todos en la misma búsqueda. No tienes que cargar esto solo. No te obligamos a creer, solo te ofrecemos nuestro amor, dijo Miguel, donde cada palabra resonaba como una oración en el proceso de sanación. Samuel lo miró, su mirada un torbellino de emociones reprimidas. ¿Podría abrirse? La lucha interna era palpable, y nadie podía forzar lo que solo él permitía. Pero también eran visibles las grietas en su armadura de cinismo. Otro hombre, con una voz profunda como el río, se unió a la conversación. La vida me enseñó que la fe no es la ausencia de dudas, sino el caminar hacia la luz a pesar de ellas. Yo también he conocido la desilusión. Pero encontré que, a veces, en las noches más oscuras, una palabra de aliento encierra el poder de transformar el dolor en esperanza. Las palabras resonaron con fuerza. Cada testimonio era un ladrillo que ayudaba a construir un puente hacia Samuel. Miguel sintió su propia carga de emoción. Las vidas entrelazadas en el jardín parecían formar una sólida red de amor y compasión. De repente, Miguel sintió el impulso de orar. Si podemos, unámonos en este momento. Elevemos nuestras voces y corazones, no en busca de respuestas perfectas, sino con la sencillez de nuestros anhelos. Invitemos a la luz en nuestras vidas. Con manos entrelazadas, los presentes comenzaron a elevar sus voces, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de esperanza. Samuel observó, su corazón latiendo más rápido. Podía ser cierto que algo tan simple como un acto de amor pudiera cambiar la realidad. Mientras el grupo oraba, Miguel miró hacia Samuel, quien parecía estar atravesando una vida entera en un abrir y cerrar de ojos. La luz que iluminaba sus rostros iluminaba también el rincón más oscuro del alma del hombre reacio. ¿Samuel?, preguntó Miguel, en un susurro lleno de deseo, ¿te gustaría compartir algo? No hay presión, solo amor. El silencio se hizo en el aire, como si el mismo espacio contuviera la respiración.
Todos los ojos estaban en Samuel, el momento era palpable, como si la tierra estuviera lista para parir flores. Se animaría a dar un paso hacia adelante en esta danza de luz y sombra, la tensión era palpable. ¿Abriría su corazón a las verdades que sí podía experimentar, el amor que hablaban sus hermanos? La comunidad aguardaba, su fe vibrando en el aire, lista para una transformación. Sin embargo, en el rostro de Samuel, un nuevo destello comenzó a formarse. ¿Podría aceptar el regalo de la luz? La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero estuviera esperando la respuesta de Samuel. Cada rostro brillaba con expectación, cada corazón latía con esperanza. Miguel lo observaba, sintiendo que ahí, en ese instante, la vida podía cambiar para siempre. Samuel tomó un profundo respiro, como si cada palabra fuera un ladrillo que necesitara ser colocado con cuidado. No sé si creeré, empezó. Su voz, aunque baja, tenía un peso que resonaba en el jardín. He visto tanto dolor. He sentido la soledad como una compañera constante. Miguel sintió que la tristeza de Samuel era como un mar agitado, y lo único que podía hacer era ofrecerle un bote en medio de esa tempestad. Te entiendo más de lo que imaginas, interrumpió suavemente. A veces, se necesita más que palabras. Se necesita conexión. Amor genuino. Por un momento, el silencio envolvió a todos, y Samuel miró hacia el cielo estrellado, como buscando respuestas en las luciérnagas del firmamento. Juan, un hombre de ojos brillantes, se acercó a él. Tu lucha no te define, hermano. La voz de tus heridas no tiene que ser la última que escuches. Deja que el amor transforme tu dolor. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de amor y una dulzura inexplicable. Samuel, golpeado por un torrente de sentimientos, sintió que las grietas de su coraza se hacían más grandes. La lucha dentro de él seguía, pero ahora no estaba solo en su combate. Comenzó, y su voz tembló. Quiero intentar abrirme, pero tengo miedo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. La comunidad, en respuesta, se acercó más, rodeándolo como un cálido abrigo de piel y corazón. Miguel extendió su mano y la puso suavemente sobre el hombro de Samuel. No estás solo. Aquí, todos compartimos nuestras fragilidades. Aquí no tememos la oscuridad porque sabemos que hay luz. El aura de la comunidad parecía brillar intensamente. Ahí, el jardín se convirtió en sagrado, un refugio de amor. Samuel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la luz podía quebrar la oscuridad que había cargado. Y entonces, con una voz quebrantada pero firme, comenzó a compartir su historia. Una vez soñé con ser artista, dijo. Pero el miedo al juicio me paralizó. Perdí mi impulso, y con el tiempo, las sombras ahogaron mis colores. Cada palabra que salía de su ser era como una semilla arrojada a un suelo fértil, donde otros testimonios ya florecían. La atmósfera se tornó más intensa. Hoy me siento vulnerable, pero también me siento fortalecido, continuó. Quiero renacer, quiero creer que hay un camino. Agradezco la luz que ustedes me brindan, aunque nunca supe cómo buscarla. Los murmullos de aprobación resonaron en el grupo, y las lágrimas ahora eran de alegría y liberación. Aquella vulnerabilidad expansiva parecía generar un eco de amor en el corazón de todos. Miguel sintió que el altar de sus almas se estaba construyendo, ladrillo por ladrillo. Finalmente, Miguel sintió la necesidad de cerrar ese bello momento. Hermanos, compartimos hoy nuestro temor y nuestra esperanza. Que esto que sentimos aquí no se quede en un jardín, que lo llevemos hacia el mundo. Que seamos luz. Las manos se entrelazaron una vez más, un cálido resplandor comenzó a llenar el jardín, y las risas empezaron a brotar entre las lágrimas. Era un renacer, un abrazo colectivo que resonaba en el cielo estrellado. Pero en medio de esa alegría, un silencio sutil se apoderó del ambiente. ¿Qué sucederá ahora, cuando salgamos de este espacio sagrado? Se preguntó en voz alta Juan, rompiendo el nuevo silencio. Las miradas se volvieron hacia él, llenas de curiosidad y expectativa. El eco de su pregunta flotó en el aire, como un misterioso susurro que se movía entre las sombras. Todos sabían que el reto real apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentarían juntos el mundo exterior y lo que les esperaba? La brisa suave soplaba por el jardín,
llevando consigo la fragancia de las flores y el eco de las historias compartidas. Miguel, ahora fortalecido por la apertura de Samuel y las confesiones de todos, sentía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en sus vidas. El grupo se miró, aún con los corazones latiendo al unísono, y por un instante, se sabían parte de algo mucho más grande. Miguel, con su voz temblorosa pero firme, inició: hemos abierto nuestras almas, hemos compartido nuestras cargas. Ahora es tiempo de salir juntos a ese mundo que nos espera, un mundo que también necesita la luz que hemos encontrado aquí. Los murmullos de aprobación y la complicidad fueron un reflejo de la unidad que comenzaban a forjar. Cada paso que damos fuera de este jardín es una semilla de fe que podemos plantar, añadió Rosa, su mirada brillante. La gente necesita saber que no están solos, que cada dolor es compartido y que, a pesar de todo, aún encontramos esperanza. Samuel, aún en el centro del círculo, sintió que la calidez se expandía en su pecho. Yo nunca pensé que podría sentirme así. Este amor que todos han ofrecido me ha mostrado que quizás hay algo más allá de mi resistencia, confesó. Las palabras se deslizaron suavemente, como si el propio miedo se estuviese disolviendo. Juntos decidieron que el siguiente paso debía ser un acto de amor hacia el pueblo. La idea floreció entre ellos, como un jardín recién plantado. Miguel sugirió realizar una jornada de ayuda, llevando comida, alegría y esperanza a quienes no pudieron asistir. Invitemos a aquellos que cargan sus propios miedos y sombras. Hagamos de esta luz una antorcha que queme la oscuridad de la desconfianza, dijo con fervor. Las miradas se iluminaron al instante. Sí, vamos a crear un espacio donde podamos compartir nuestras bendiciones. Donemos no solo bienes, sino también cariño y comprensión. Las manos unidas pueden mover montañas, propuso Juan, sintiendo que la transformación estaba a un paso. La noche se tornaba en un horizonte lleno de promesas. Se organizó una reunión para el día siguiente, cada uno aportando lo que podía: alimentos, sonrisas y historias de redención. Miguel sintió que cada palabra de entusiasmo resonaba en su interior. Esto es solo el comienzo, se dijo. La comunidad había comenzado a forjarse, y él, un humilde partícipe en el viaje. La mañana del evento llegó, y el sol brillaba con fuerza, como si celebrara el renacer del espíritu comunitario. Al llegar al centro del pueblo, Miguel se sorprendió al ver a sus vecinos, algunos de ellos temerosos, otros llenos de curiosidad, acercándose a la mesa que había sido preparada. Hoy no solo compartimos comida, sino también nuestros corazones, dijo Miguel al comenzar la jornada. Aquí, cada historia cuenta y cada voz es importante. Queremos que se sientan como en casa. Su mirada buscó a Samuel, quien se encontraba entre la multitud con una sonrisa llena de gratitud. La jornada se convirtió en un vibrante intercambio de risas, lágrimas y cariño. Al principio, algunos estaban reservados, pero a medida que fluía la conversación, los corazones se abrían, las barreras comenzaban a caer. Hombres y mujeres comenzaron a compartir sus historias, y el amor se sentía como un río que lavaba las heridas. Samuel se unió a una conversación, y su voz apareció con un nuevo brillo. Ayer me sentía perdido, pero hoy he encontrado amigos, decía, y una ola de alegría resonó. La comunidad se unió en el abrazo colectivo de la sanación, y poco a poco la sombra de la duda se disipaba. A lo largo del día, Miguel y los demás compartieron anécdotas de superación, donde la luz de la esperanza fue el protagonista. El murmullo de las risas se convirtió en una sinfonía de unidad y amor. Cada rayo de sol pareció iluminar aún más esa conexión creciente, y así fue como la luz comenzó a destellar en cada rincón del pueblo. El amor resonó en sus corazones y aquella jornada se convirtió en un referente de cambio. Pero, en el fondo, Miguel sabía que este era solo el primer paso. La verdadera transformación estaba por venir. Esa noche, Miguel se sentó solo en su sala, con el compendio sagrado frente a él. Sus manos acariciaron las páginas, sentía que en cada una de ellas había un destello de sabiduría esperando ser descubierto. Como si cada letra le hablara, le revelara su propósito. Con un renovado sentido de misión, Miguel se puso de pie, decidió que compartiría la sabiduría que había encontrado en su viaje con todos. Hoy empezamos un camino nuevo, pensó con fervor, sintiendo que Dios lo guiaba. Fue así, entre risas y promesas, que Miguel encontró su voz.
En su corazón no solo llevaban su propia historia, sino la de su comunidad. La fe había forjado no solo una red de apoyo, sino un movimiento que irradiaba luz a cada paso. Al mirar al cielo estrellado, sintió que cada estrella era un destino, y su corazón palpitaba con amor y gratitud. Esta era solo la primera de muchas jornadas que vendrían. Si estás sintiendo la llamada de la comunidad y la luz, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para que no te pierdas nuestras próximas historias que tocarán tu corazón y tu fe. Dale un like ahora para que el mensaje de esperanza llegue a más personas. Comenta aquí tu experiencia y cómo has visto el amor transformar vidas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de luz en sus vidas. Juntos, podemos encender la esperanza.